La meditación en la cual vamos a tener en esta hora y el pasaje sobre el que nosotros vamos a basarnos es en el libro de los Romanos capítulo 15 y versículos 1 al 6. El libro de los Romanos capítulo 15 y versículos 1 al 6 dice de la siguiente manera: Así que los que somos perfectos, los que somos fuertes, debemos soportar a la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo fundamental que nosotros debemos de considerar y que debe formar parte de nuestra vida en nuestra adoración. Y esto es fundamental en relación con nuestro Dios y en relación con la comunión que nosotros debemos de tener con Él. Y es en lo que nosotros nos vamos a ocupar en esta hora. Lo que podríamos llamar cómo glorificar a Dios. Ese va a ser nuestro tema. Y nosotros vamos a tratar en esta hora, a través de las Sagradas Escrituras, en ver cómo glorificar a Dios. Es claro que la mayoría, o es que todos nosotros, si no es que todos nosotros, o la gran mayoría, queremos saber cómo glorificar a Dios. Y en ese sentido, incluso, muchos de nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto y qué bien en relación con ellos, y nosotros nos basamos en las Sagradas Escrituras para glorificar al Señor, porque después de todo, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cada uno de nosotros debemos de honrar a nuestro Dios. Debemos nosotros no solamente de honrar a nuestro Dios, sino que darle toda la honra y toda la gloria exactamente a Él. Nosotros le cantamos, nosotros adoramos, nosotros oramos, nosotros hacemos las cosas que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Pero hay algo que el apóstol Pablo nos enseña en estos versículos que el Espíritu Santo le dio para que nosotros pudiésemos comprender y le escribiese a la iglesia de los romanos y al mismo tiempo a cada uno de nosotros cuál es la forma, cuál es la manera de glorificar al Señor bien. Si nosotros observamos atentamente en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, nos daremos cuenta con que allí está textualmente qué es lo que nosotros debemos de hacer y cuáles son los parámetros sobre los cuales nosotros debemos de basarnos, cuáles son los principios fundamentales y todas aquellas cosas que son esenciales para que nosotros lo hagamos. No solamente lo creamos, sino que lo hagamos según las Sagradas Escrituras, la manera y la forma de cómo nosotros podemos y debemos de glorificar a nuestro Dios. Bien, porque después de todo, las Sagradas Escrituras nos enseñan que la prioridad en nuestra vida debe de ser Dios. Ahora bien, si nosotros realmente somos creyentes y estamos en Jesucristo, entonces lo fundamental que nosotros debemos de buscar es exactamente aquellas cosas que le agradan a Dios. Ahora bien, y hemos de recordar, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, debemos de buscarlo primero con un propósito: glorificarlo. Glorificarlo. Toda la honra, toda la gloria es para Él. Ahora bien, si nosotros si nosotros seguimos al pie de la letra lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, porque debemos siempre de partir de ahí, no nuestros conceptos, no lo que nosotros pensamos, o no la religión que nosotros tengamos en un momento determinado, no, es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan.
Y lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan es precisamente lo que nosotros acabamos de leer y en lo cual nosotros debemos de basarnos para poder entonces, en ese sentido, realizarlo de una manera correcta y adecuada, exactamente lo que ella nos enseña. Y es la manera, entonces, de glorificar el nombre de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de hacer para glorificarlo? Primero, siendo creyentes, fijémonos bien, siendo creyentes que soportamos a los demás. El soportarnos unos a otros. Pero más que nada, dice aquí en las Sagradas Escrituras, soportando a los demás. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Lo que nos dice el versículo 1 y versículo 2. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es decir, nosotros no debemos de ser personas egoístas, aquellos que buscan el beneficio propio. Ya el apóstol Pablo, incluso en otras partes de las Sagradas Escrituras, escribiéndole a las iglesias, les decían, porque cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Es decir, generalmente lo que nosotros hacemos es buscar nuestro propio beneficio. Y eso es común en el mundo. En el mundo nosotros nos encontramos con que en realidad lo único que nos interesa es aquello que va a beneficiarnos de manera personal. De tal manera que si nos encontramos con alguna persona que necesita del apoyo y también incluso de soportarlo, con nosotros no tiene cabida. Eso significa entonces que no estamos cumpliendo con el precepto de Cristo. Y las enseñanzas de la palabra del Señor nos enseñan que aquellos que nos preciamos de ser fuertes, porque entonces, si somos personas que realmente estamos basados en las Sagradas Escrituras, estamos nosotros basados en Jesucristo, entonces tenemos una fortaleza en el Señor Jesús. Y si en ese sentido estamos fuertes en el Espíritu, entonces debemos de soportar a los demás. Ahora bien, pero no solamente eso, dice que debemos agradar a los demás en lo que es bueno, no en lo malo, no en aquellas cosas que son reprobables, sino solamente en aquellas cosas que son para edificación. En ese sentido, entonces, somos creyentes que debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Porque mis amigos y mis hermanos, si hay algo que se hace necesario para que nosotros cumplamos la ley de Cristo, es, como dice también en otra carta el apóstol Pablo, sobrellevando las cargas de los demás. Mis amigos y mis hermanos, y esto es una realidad. Qué difícil es para nosotros el mundo. Y cuántos problemas, dificultades y aflicciones pasamos por tribulaciones y cosas de esa naturaleza. Pero eso sí, hay personas que se encuentran todavía más atribuladas que nosotros mismos. Pues bien, precisamente por ello, nosotros debemos de estar listos para soportar las debilidades de los demás. El problema con el mundo es que nadie, absolutamente nadie, se ocupa de los demás. Solamente aquellos que en realidad están en Jesucristo y solamente aquellos que buscan una comunión con Dios están y van aprendiendo el hecho de que
tenemos que sobrellevar las cargas de los demás, es decir, soportándolos. E incluso, como dice la palabra del Señor, soportándonos mutuamente. Esa es la clave para nosotros glorificar al Señor. Qué bonito es cantarle, qué bonito es congregarnos y reunirnos. Qué maravilloso es el acercarnos al Señor y decirle te amo, pero soportar a nuestros vecinos, soportar a los que están a nuestro lado, es decir, sobrellevando a todas aquellas personas que se encuentran débiles en su propia vida, ahí patinamos. Y ahí no sabemos qué hacer. Simplemente no los soportamos. Entonces, si no estamos haciendo lo que la palabra del Señor nos enseña, eso significa que no estamos glorificando al Señor. Porque la misma Biblia dice, porque si no amamos a los hermanos a quien nosotros vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Eso significa entonces que nosotros debemos de amar a Jesucristo en las personas con las cuales nosotros tenemos contacto y relación. En ese sentido, entonces, nosotros estamos soportando a los demás, porque dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Queremos nosotros realmente glorificar al Señor? Bien, edifiquemos a los demás. Edifiquémonos mutuamente. Es decir, agradar a los otros. Nos agradamos a nosotros mismos. El mundo realmente, ¿qué es lo que hace? Bueno, él busca el agradarse. Busca aquellas cosas que le producen satisfacción personal. Pero que produzcan satisfacción al prójimo, a eso definitivamente ni siquiera lo mencionamos. Mucho menos lo hacemos. Entonces, es importante que nosotros comprendamos el hecho de que soportando a nuestro prójimo, fíjense bien, a aquellos que nos rodean y con los cuales nosotros tenemos contacto, no importa quién sea, pero hemos nosotros de soportarlo. Y si nosotros nos preciamos de ser creyentes, entonces mucho más. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad actuar de esa manera y obrar conforme a la consecuencia que nosotros tenemos en el estar fuertes en el Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros con frecuencia nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Entonces, si todo lo podemos en Jesucristo, significa que podemos nosotros soportar y sobrellevar las fraquezas de los demás y aguantar a las demás personas, soportarlas. Ese es el mandato y esa es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da a través de su palabra, que Dios nos exige de cada uno de nosotros. Mis amigos y mis hermanos, el problema con el mundo es que es altamente egoísta y siempre estamos buscando solamente nuestra propia satisfacción y agrado, no lo que es de los demás. Ahora bien, el apóstol Pablo nos está enseñando de una manera clara y contundente exactamente lo que es importantísimo para cada uno de nosotros. Como creyentes, entonces, debemos de soportar a los demás, aprender a hacerlo. Si aún no lo hemos hecho, entonces debemos de comenzar a aprender. Ahora bien, esto es un aprendizaje. Desde el momento en que las Sagradas Escrituras nos están enseñando esto, significa que es un aprendizaje. Y ese aprendizaje debemos nosotros de llevarlo a cabo, porque somos responsables, como creyentes, de poner en práctica las Sagradas Escrituras, las cuales nosotros debemos de creerlas, debemos de conocerlas, debemos de vivirlas. Y en ese sentido, entonces, estamos realmente cumpliendo la ley de Cristo. Por eso decía el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Entonces, si nosotros amamos al Señor, si nosotros nos preciamos de creer en Él y de confiar en Él,
¿Le amamos? Guardemos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Como dice el apóstol Juan, no son gravosos, simplemente son estos: soportemos a los demás. Y en ese sentido, estamos nosotros siguiendo las leyes de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso. En segundo lugar, siendo creyentes que buscamos parecernos a Cristo. A Cristo. Fíjense lo que nos dice el versículo 3 y 4. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se dan cuenta? En este sentido, Cristo es un ejemplo, el ejemplo supremo, al cual nosotros debemos de seguir. Las pisadas del Maestro son el paradigma en el cual nosotros debemos de basarnos. Y vamos nosotros a seguir las pisadas del Señor. Y para seguir las pisadas del Señor, entonces debemos de agradarle. Y debemos de seguir exactamente las enseñanzas que Él nos dejó. Y nos dice el apóstol Pablo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes, al contrario, dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. ¿Se dan cuenta? Eso significa entonces que incluso todos los desprecios cayeron sobre Jesús para beneficio nuestro. Es decir, los vituperios, las burlas, los escarnecimientos y todo aquello que llegó sobre el Señor, llegaron sobre Él, cargaron sobre Él, los cargó por amor al Señor, por amor a nosotros. Es decir, cargó con nuestro castigo, con nuestros vituperios. Es decir, en ese sentido, cayeron sobre el Señor Jesús, porque Él no se agradó a sí mismo. No, cumplió la voluntad de Dios, agradó a Dios, honró al Señor, glorificó a Dios a través de todo lo que Él padeció por culpa nuestra, por culpa nuestra. Entonces, dice la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es exactamente nuestra seguridad y nuestra confianza? En otras palabras, como dice aquí la Biblia, ¿cuál es nuestra esperanza? Es exactamente lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras para nuestra propia enseñanza. Ahora bien, la enseñanza es para que nosotros la pongamos en práctica. Si vamos a poner en práctica las Sagradas Escrituras, entonces vamos a ser semejantes a Cristo. Vamos a parecernos a Él. Por eso decía el apóstol Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Bien, ¿cómo imitó a Cristo? Padeciendo los sufrimientos. Y no le importaron todos los vituperios también, es decir, los desprecios y todos los desdenes de la gente, porque lo hacía por el amor de Cristo y por el amor a sus hermanos. Entonces, nosotros debemos de seguir esas enseñanzas, parezcámonos a Cristo. Él sufrió, Él padeció, Él tuvo las aflicciones más terribles en este mundo, porque era hijo de Dios, porque era el elegido del Señor. Él era sin pecado.
Y a pesar de todo ello, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Por eso se sentó a la diestra del poder de Dios en las alturas. Porque estuvo dispuesto a padecer por cada uno de nosotros. Nosotros apenas nos encontramos en alguna pequeña tribulación y ya estamos poniendo el grito en el cielo. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Soportar a los demás imitando a Cristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo? Soportó tantas cosas. Los vituperios de la sociedad, el desprecio de la gente, el rechazo de todos los hombres. Como dice la Biblia, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Eso padeció él. Imitémosle a él. Imitémoslo. El apóstol Pablo nos lo escribe porque él lo experimentó en carne propia. En carne propia. Fue apedreado. Fue vapuleado. Fue azotado. Y sufrió cuántas cosas por amor a Cristo y por el servicio a su iglesia. ¿Soportamos a los demás? ¿Aguantamos los desprecios? ¿Estamos listos para vivir los vituperios de Cristo? Entonces nosotros estamos glorificando al Señor. Eso es glorificar a Dios. Y si nosotros nos preciamos de honrar a nuestro Dios, entonces cumplamos con lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y por último, ¿cómo glorificar a Dios? Despojándonos de todo lo que pretendemos ser y dar lugar a Cristo. De todo lo que pretendemos ser. Vamos a despojarnos totalmente y darle lugar a Cristo. Es lo que nos dice versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿En quién? En Cristo Jesús. Según Cristo Jesús. No según nosotros, no. Despojándonos y darle lugar a Cristo. Es decir, vamos nosotros a rechazar todo lo que supuestamente somos y vamos a darle lugar a Cristo, al Señor. Él debe tener la preponderancia y la autoridad absoluta sobre nosotros. Y nosotros debemos de cederle nuestro lugar en todos los sentidos al Señor Jesús. Para que unánimes, entonces sí, unánimes a una voz. Cuando nosotros podemos, como creyentes, como cristianos, como iglesia, estar unánimes, cuando tenemos un mismo sentir. Y si tenemos un mismo sentir en Cristo Jesús, entonces estamos glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. He ahí la clave y la enseñanza verdadera de cómo nosotros debemos y podemos glorificar a Dios, a nuestro Señor. Podemos nosotros saltar, bailar y hacer cuanta cosa, pero si no estamos haciendo esto, ¿qué ganamos con todo eso? No ganamos nada. Si no estamos cumpliendo exactamente lo que la palabra de Dios nos enseña en este pasaje. Entonces, busquemos glorificar al Señor. Glorificar al Señor, ¿cómo? Bueno, como acabamos nosotros de mencionar. Siendo creyentes,
que soportan a los demás. Siendo creyentes que buscamos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Siendo creyentes que nos despojamos, despojándonos de todo lo que pretendemos ser y darle lugar a Cristo. Cuando nosotros hagamos esto, estamos glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero si usted no lo hace, no es creyente, no está viviendo la vida cristiana. Usted necesita a Cristo en su corazón. Y cuando tenga a Cristo en su corazón, entonces usted comenzará a vivir la vida de Cristo, conforme a las enseñanzas de la palabra del Señor. Oro para que usted tenga a Cristo. Y si está en Cristo, obedezca sus enseñanzas, porque sus enseñanzas no son gravosas. Son las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos deja para que nosotros las sigamos conforme a su voluntad y lleguemos abiertamente al cielo por Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios los bendiga.